Exacto. Gracias, buenas tardes. Después de esta clase magistral aquí de Francis, muchas felicitaciones. Yo les quiero presentar un par de casos muy concretos, aplicando muchísimas de todas las prácticas que no solo hemos escuchado de Francis, sino de las exposiciones de la mañana. Y quiero pensar o transmitir que EM siempre va a haber un antes y un después de EM en sus cultivos, siempre. Bueno, ay, hacia adelante. Mi presentación es sobre un cultivo como es el de tomate, que como todos sabemos es un cultivo muy difícil, porque es un cultivo el cual está asociado a muchísimos problemas de pestes y enfermedades. Es el cultivo de la hortaliza más plantada en el mundo, es parte de la canasta familiar y sin embargo en Chile, por los costos que tiene asociados a tantas enfermedades, es un cultivo que tiene baja rentabilidad, no abarca siquiera la demanda, el consumo nacional, y además tiene un impacto muy negativo sobre el medio ambiente. El 25% de la estructura de costos de este cultivo se la llevan los productos químicos para control de pestes y enfermedades. Por lo mismo que también exponía Francis, por la falta de fertilidad que tienen los suelos, son suelos sin vida, suelos que no tienen cómo defenderse de la agresiva agricultura, porque el tomate es muy intenso, esta agricultura convencional que es un monocultivo que además tiene constantemente labranza. Esto lo único que hace es producir suelos oxidativos y inductores, o sea, inductores de enfermedades. También el uso excesivo de químicos, y a veces no solo los químicos que se utilizan para el control de enfermedades, sino que generalmente los ponen preventivos, por si me llega, porque sé que voy a tener tal enfermedad. Entonces el uso de químicos es demasiado. También los fertilizantes, la fertilización es a base de sales, entonces esto complica también aún más la contaminación de los suelos. También, como vimos en la exposición de invernaderos, también el hecho de que haya que cultivar en invernadero hace que sea un ambiente óptimo para el desarrollo también de hongos, de enfermedades, etcétera, por el exceso de temperatura y también de humedad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también, además de todo lo dicho, para recuperar los suelos y tener suelos fértiles y sanos? Primero, sabemos que el suelo tiene sus tres propiedades, que son física, química y biológica. Estas tres propiedades son igualmente importantes, tienen la misma importancia y deben estar con el mismo equilibrio, y deben existir definitivamente en su gran medida en el suelo. Siempre nos hemos preocupado porque el suelo esté suelto, si hay que romper el suelo o si hay que mejorar su estructura. Siempre se preocupa uno de eso, digamos. También de la propiedad química, de fertilizarlo, de tener disponibilidad de nutrientes, de ver el pH, pero pocas veces nos preguntamos cómo está la vida de mi suelo, ¿cierto? Y los macro y microorganismos son los encargados de hacer la transferencia de todos los nutrientes que ponemos en la fertilización al suelo y a la raíz. O sea, sin una de estas tres, o sea, sin que haya vida en un suelo, sin que la propiedad biológica no esté funcionando en su totalidad, no tenemos tampoco óptimas condiciones, ni la propiedad física ni la propiedad química. Además de todo, el suelo pues no solo hace la transferencia de nutrientes, sino que ayuda en la degradación de la materia orgánica, hace control biológico, bioremediación, fija nitrógeno, solubiliza nutrientes, etcétera. O sea, es muy importante esta propiedad, me centro en ella porque es en la que menos estamos siempre teniendo conciencia. Les decía al principio que siempre habrá un antes y un después en la utilización del EM.
pero el EM es solo una parte de todo. Cada vez que nosotros agregamos o cambiamos nuestra forma de pensar para realizar actividades benéficas para el suelo, el EM las va a estar optimizando. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos un cambio de conciencia y realicemos actividades diferentes a lo que se viene haciendo, actividades benéficas como todas las que se han explicado durante la mañana, EM siempre va a estar optimizando estas actividades y por lo tanto va a estar optimizando nuestro cultivo. Algunas de ellas la labranza mínima. Si nosotros labramos lo mínimo el suelo, vamos a evitar la pérdida de materia orgánica como también de carbono. Reciclaje de nutrientes, podemos siempre, la post cosecha, podemos incorporarla al suelo. Estos son recursos económicos que siempre estamos perdiendo en caso de que se quemen estas post cosechas. Cubrir el suelo, como bien lo decía Francis, para evitar la evapotranspiración y también para evitar también la radiación solar que le hace daño a los microorganismos y a la vida en general del suelo. Rotación de cultivos, muy importante, porque aquí aumentamos no solo los nutrientes, sino la diversidad biológica y también ayudamos a cortar los ciclos de las enfermedades, de las plagas de enfermedades. Entonces, todas son cosas que van sumando, más la ayuda del EM. Corredores biológicos es la forma que tenemos para interactuar con nuestro medio ambiente, para atraer abejas y para interactuar con su fauna. Fertilizar con enmiendas orgánicas. Esto es muy importante porque una enmienda orgánica puede suplir hasta un 60% de una fertilización química. 60%. Y además estamos aportando materia orgánica y estamos ayudando en recuperar todo lo que es la biología del suelo. Pero solo en lo necesario, ¿sí? Una vez aplicadas las enmiendas orgánicas, a lo mejor se necesita química y agregar minerales, pero ojalá fuera un complemento de una fertilización con enmiendas orgánicas. Minimizar el uso de agroquímicos, lo que hablábamos antes, los preventivos por lo menos, para empezar, y también reponer microorganismos o trabajar con tecnologías que hacen una corrección biológica de los suelos. La única tecnología que no solo aporta microorganismos, sino que aporta en un ambiente fermentativo que ayuda a otros microorganismos nativos a reproducirse y hacer una corrección biológica del suelo. Bueno, esto para presentar estos dos casos en los cuales ellos han agregado algunas de estas actividades, en lo posible van aumentando y han tenido casos de éxito porque el EM no es un milagro, no con el poner EM vamos a tener un caso completamente de éxito, pero si logramos tener otras actividades y logramos hacer un cultivo de forma diferente como lo que hemos estado hablando, vamos a lograr un caso de éxito, no una mejora, un caso de éxito. Este primer caso es en una empresa que se llama La Quebrada del Ají, está ubicada a 140 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago. Aquí está Santiago, estamos a 140 kilómetros al norte. Aquí tomamos contacto con un técnico agrícola, el señor Marcos Borges, el cual llevaba 30 años dedicado al cultivo de tomates de invernadero. Él tenía, o sea, estaba plantando en ese momento variedad luciana sobre patrón emperador. Y los problemas que tenía eran fusario, en donde tenía gran marchitez de sus hojas y sus tallos, y también nematodos de tipo meloidogine, con raíces con presencia de agallas y tumores y follaje con clorosis. Y producción, obviamente, muy baja. Los objetivos que nos damos fue mejorar su estructura de suelo, ver cómo se comportaba el EM y en el control de nematodos y también del fusarium, mejorar todo lo que era su sistema radicular, su follaje, a nivel vegetativo y la resistencia que iba teniendo la planta a estas enfermedades, porque en un año y en un tipo de cultivo así no podríamos ni desaparecer los nematodos,
ni tampoco eliminar completamente otras enfermedades. También queríamos mejorar la producción en calidad y en cantidad y la reducción de costos, que era lo más importante porque, como hablábamos inicialmente, estos cultivos apenas suplen la necesidad de los más cercanos, digamos, no se puede exportar y no... disminuyendo sea el excesivo uso de agroquímicos. Para esto hicimos una prueba en un invernadero de 1 hectárea, en donde media hectárea la trabajamos con EM1 y con EM5, y la media hectárea de testigo estaba trabajada con nematicidas y también con fungicidas, que no lo puse ahí, pero le aplican fungicidas. Partimos en invierno, cuando se iba a preparar el terreno. Él, por ejemplo, hacía rotación de cultivo. Entonces, se cultivó nabo forrajero, y como 20 días antes o un mes antes de plantar, se incorporó este nabo forrajero al suelo junto con EM1 activado, con EMA. Después, este paso que es sumamente importante, cuando a la hora de plantar, se sumergen todas las plántulas chiquititas en una solución de agua y EMA al 2%. Esto es muy importante porque los colonizan directamente la rizósfera, ellos se adhieren a la raíz igual que una jalea, como una jalea, y la protegen no solo del contacto de todos los patógenos externos, sino que también tienen una gran influencia en el intercambio de sustancias entre la planta y los microorganismos. Al plantar ya se humedeció, se tiró un riego con M1 y también los hoyos de plantación se les puso un poco del mismo M en la misma solución. Durante todo el ciclo de producción se aplicó M5 mensualmente al follaje para realizar una competencia en patógenos de hoja y también para mejorar el tema de la fotosíntesis, y también se aplicó EM1 activado al suelo mensualmente por riego por goteo para reforzar ir reforzando todo el ciclo de cultivo, estas poblaciones de microorganismos benéficos. Y los resultados están a la vista. Estas son raíces con EM1, raíces muy blancas, raíces muy fuertes, y aunque no se eliminaron en un primer año totalmente las colonias de microorganismos, de patógenos de meloidogenia, de nemátodos, como se puede ver en el testigo, de todas maneras no afectaron las raíces. Y esto es muy importante, lo que decía inicialmente, por el hecho de haber sumergido las raíces y colonizado directamente con el EM. Aquí hay más casos, más fotos de las mismas raíces. Raíces muy fuertes, muy blancas, llenas de pelitos radiculares, y las otras parecían como de maní, como hablaba anteriormente. Estas son una hilera completa, arrancamos una hilera completa y todas las raíces se veían de la misma manera, y con EM siempre también las mismas, o sea, sin EM y con nematicida, además tenían nematicida. Y estos son los resultados de follaje. Ahí están, follaje muy verde, muy frondoso, casi que se unían las hileras, y este sigue con clorosis. Y en cuanto a los frutos, también con EM hubo mucho más producción, también mejor calibre, mejor sabor, grandes diferencias en los frutos. Esto es importante saber que fue solo en la primera temporada, o sea, ha ido mejorando año a año. Realizamos análisis de laboratorio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hicimos un análisis fitopatológico en donde estudiamos cómo estaba el fusarium antes, o sea, en el testigo y con EM, y también ellos estaban aplicando tricoderma. Entonces decidimos hacer análisis para ver qué pasaba con las tricodermas y con el EM1. En el testigo encontramos que habían 1000 colonias por gramo de suelo de fusarium, y también habían 1000 colonias por gramo de suelo de tricoderma.
Y en las aplicaciones en la media hectárea con aplicaciones con EM, primero el Fusarium estuvo ausente y las tricodermas se habían triplicado. Entonces, ahí podemos ver cómo las sustancias del EM y el ambiente fermentativo que el EM proporciona para el desarrollo de otros benéficos se estaba cumpliendo. Después también hicimos análisis nematológico en el laboratorio Nemachile, que es el laboratorio autorizado por el Servicio Agrícola Ganadero de Chile para este tipo, es uno de los laboratorios para este tipo de análisis, y encontramos que en el testigo analizamos también nematodos como el meloidogine, patógenos, y nematodos no fitoparásitos o nematodos benéficos, digamos, para ver qué pasaba con ellos. En el testigo encontramos 2045 nematodos cada 250 centímetros cúbicos de suelo y no fitoparásitos había 1675, y con las aplicaciones de EM habían bajado casi a un tercio, 850, y los no fitoparásitos habían aumentado también considerablemente. Ahí pudimos ver cómo los benéficos seguían aumentando con las aplicaciones de EM. También hicimos un análisis de un balance microbiológico, que son microorganismos que la universidad elige, digamos, ella tiene esta estructura para detectar estos microorganismos y ver cómo funcionaron, cómo se van desarrollando. También encontramos que, bueno, analizaron hongos filamentosos, bacterias rojas, bacillus, actinomicetos, y la suma de todos finalmente, los microorganismos totales benéficos en el testigo eran 3.2 por 10 a la 4, y en las aplicaciones con EM llegamos a un 7.2 por 10, pero por 10 a la 5. Exponencialmente es mucho lo que habían aumentado todos los benéficos. Estos todos son microorganismos benéficos, digamos. Así que finalmente pudimos ver que, aunque no se eliminaron en un primer año totalmente los nematodos, y a lo mejor siempre van a estar, digamos, no podemos decir que los nematodos no se desarrollen, pero se hizo un control por lo menos para el cultivo de nematodos y de Fusarium. También se aumentaron los benéficos del lugar, según su experiencia, porque no tenemos un estudio, pero según su experiencia mejoró considerablemente la estructura de este suelo, mejoró la calidad de producción en cantidad, en calibre y en sabor, y se redujeron los productos de control en un 80%, que esto sí que es importante, digamos, para la rentabilidad del cultivo, solo por el hecho de un menor uso de agroquímicos, un poco también de mano de obra, etcétera. Y a mí me gustaría que ustedes pudieran escuchar el video testimonial de Marcos Borges, contando un poco lo que él vio y lo que él fue descubriendo, digamos, durante este proceso. ¿Sí? No. No. A ver, yo lo debo tener acá igual. Sí, porque ahí está. O sea, yo lo tienes tú de todas maneras. Sí, yo lo traje igual, menos mal. Sí, ahí está. Hay dos videos, así que creo que
te mandé venía el video también. ¿Ah? En lo que yo te mandé también iba el video. No. Ah, no, en la presentación no. Ahí sí. Sí, sí, esa es. Sí. No, el primero. Mi nombre es Rubén Marcos Borges, Sí, falta volumen. soy técnico agrícola, estoy trabajando aquí hace 30 años en la agrícola Quebrada del Ají, limitada, ubicado en la ciudad de Quillota, quinta región. Mi especialidad mayor acá es el cultivo de tomates, asociado también que la agrícola tiene paltos, cítricos. Con el micro largo, Sí. Mandaron El audio de los la cultivos laptop. orgánicos, lo posible. Y ahí fue como conocimos a la señora Ana Patricia y nos aconsejó hacer unos ensayos en tomate. En uno. El audio de la Con el laptop. tomate Luciana, no dije el nombre antes, Luciana con porta injerto emperador, que fue lo que usamos acá. Al inicio fue preparación de suelo y se incorporó cuando teníamos el suelo nosotros con una plantación de nabo forrajero, que es para agregarlo al terreno, darlo vuelta, incorporarlo. Mi nombre es Rubén Marcos Borges, soy técnico agrícola, estoy trabajando aquí hace 30 años en la agrícola Quebrada del Ají, limitada, ubicado en la ciudad de Quillota, quinta región. Mi especialidad mayor acá es el cultivo de tomates, asociado también que la agrícola tiene paltos, cítricos y unas hectáreas por ahí de cerezos. Nosotros generalmente acá en nuestra agrícola lo que nos ha dado dolores de cabeza durante muchos años ha sido el nemato, fusarium, algo de fitóstora también. Con este producto, cuando lo empezamos a colocar, empezamos a hacer seguimiento también con los rizotrones que tenemos acá en el campo, que uno pone ahí y ve las raíces versus testigos. Se nota la diferencia que esas enfermedades poco a poco fueron desapareciendo. En busca de tener un mejor ambiente, de trabajar más sano con la agricultura, nosotros nos buscamos como empresa agrícola la asesoría de unos agrónomos que nos recomendaron los cultivos orgánicos, lo posible. Y ahí fue como conocimos a la señora Ana Patricia y nos aconsejó hacer unos ensayos en tomate en el año 2016 con una hectárea, media hectárea de testigo y media hectárea con el producto en uno. Con el tomate Luciana, no dije el nombre antes, Luciana con porta injerto emperador, que fue lo que usamos acá. Al inicio fue preparación de suelo y se incorporó cuando teníamos el suelo nosotros con una plantación de nabo forrajero, que es para agregarlo al terreno, darlo vuelta, incorporarlo, para tener un poco más de materia orgánica. Posterior a eso se fue a hacer un seguimiento, riegos antes de plantar el suelo con el producto, y en uno. Después cuando uno va a plantar la sumergida de la planta, tiene que ser con este producto para apoyar, podamos armar una población que al final después sea benéfica y compita con los malos. Pues. Esta es una competencia entre malos y buenos en el fondo. Pero en el tiempo hay que mantenerlos. Es por eso que es importante tener siempre el suelo con materia orgánica. Ir habilitando, complementando con eso. No solamente dejarlos ahí, sino que se mueren también. Uno empieza con una aplicación el primer año bien agresiva, con harto producto, más frecuente, pero cuando ya consigue tener la población puesta en el suelo con estos productos, uno después va quitando de a poco. Después hace una mantención nomás. De a poquito le va agregando lo que corresponde. Ya no es al principio que pone tanto
cantidades de uno o de otro, después de a poco va disminuyendo la cantidad de viento. Después de esto se fue haciendo unos tratamientos quincenales, mensual, vía riego y foliar, por la temporada que duró aproximadamente como 8 meses, y fuimos comparando nosotros el calibre del tomate, el peso del tomate, y había una diferencia muy notoria, claro, y era porque las otras plantas tenían nematodo, y la que estamos trabajando con M1 no tenían nematodo. Tampoco, digamos que honestamente no se erradicó 100%, pero tenían muy poco nematodo. Y esto nos llevó a comparar nosotros los kilos por hectárea, que fueron muy buenos, muy buena producción. Cuando ya se terminó el cultivo, estaba próximo a terminar el ciclo de la temporada con el tomate Luciana, y del primer racimo hasta el número 12 que se cosechó acá, la diferencia fue muy notoria en los calibres. Y fuimos comparando también la calidad del tomate en cuanto se mandaba al mercado. La gente lo prefería porque era un tomate que incluso hasta el sabor era diferente. La diferencia de los nódulos que tenía con la visita del nematodo, diferencia es muy grande. Aparecían matas de raíces de cosmaní, las que estaban enfermas, y las otras sanas, blancas, bonitas. Los resultados fueron espectaculares, ¿eh? Sobre todo las enfermedades que tenemos acá, que son el nematodo, el fusarium y otras más. Al compararlos con los testigos, fuimos viendo que la evolución de la planta fue maravillosa. Las hojas, el porte del tomate, la textura, el color, se fue notando poco a poco. Los beneficios económicos que nos fuimos comparando nosotros, comparado con los otros nematicidas químicos o agroquímicos que son muy caros, peligrosos para aplicarlo, notó una diferencia más de un 80% en cuanto a los costos, ¿ah? Se notó mucho porque nosotros sacábamos conclusiones y cuentas que mensualmente, quincenalmente, cuando aplicábamos estos productos químicos para el nematodo, era un montón de plata que se gastaba. Sin embargo, con este producto fuimos ahorrando mucho. Si usted va siendo constante en todo el tratamiento que corresponde tanto foliar como radicular, a la larga se consiguen resultados espectaculares. Y definitivos, que es la larga. Y es lo que busca la gente. Si la gente hoy en día en el comercio, digamos, en el mercado, o la gente que consume, busca el sello orgánico. Bueno, y el segundo caso es un caso de la empresa, a ver, de la empresa Atala. Ay, ay. Tomates Atala, ubicada a 180 kilómetros al sur de Santiago, en Pichidegua. El agricultor con el cual estuvimos es un ingeniero agrónomo que lleva 17 años dedicado al cultivo de tomates. Él tiene todas las tecnologías que van saliendo, ocupa todas las tecnologías posibles. Su problema, él cultivaba variedad alamina sobre patrón protector, o sea, cultiva, y su mayor problema era el cancro. Tenía también nematodos, pero su mayor problema era el cancro. Tenía 13 años con pérdidas hasta del 50% de la producción, a pesar que ponía todos los productos químicos que le ofrecían, fumigantes de suelo, al follaje también, ponía sus pesticidas, ponía antibióticos, probó todo. Es una persona que siempre quiere poner las mejores tecnologías de lo que va saliendo para los tomates. Tiene un cultivo que es un sistema casa-sombra, una malla antiáfidos, y su sistema de cultivo, como él lo llama, hidropónico en suelo, ¿sí? De su sistema de fertilización. Con él, los objetivos que nos fijamos fueron muy parecidos a los anteriores en el tema de los nemátodos, en controlar este tipo de poblaciones, pero sobre todo su problema principal, como decía, era el cancro. También mejorar las plantas en el sistema radicular y vegetativo, mejorar la calidad de la producción, pero sobre todo recuperar estas plantas que se estaban perdiendo, que era cerca del 50%, y una reducción de costos en su producción. Bueno, en la preparación de terreno, no hicimos un cultivo de invierno, pero sí se colocaron 50 metros cúbicos de guano por hectárea, como unos 20 días antes de empezar la cosecha, y todo esto aplicado con M1. También, como él tenía problema de un cancro que influye mucho en la parte ambiental,
con M5 fumigamos toda la estructura, todo lo que fueron antes de nada, en la preparación del terreno, se fumigó toda la estructura del invernadero. Hicimos la misma que en el anterior, sumergimos las plántulas antes de llevarlas a suelo, la solución de agua el 2%, y también se humedeció el hoyo de plantación antes de plantar. Este fue más o menos el desarrollo del ciclo de producción. Se colocó M1 activado al suelo mensualmente, también por riego por goteo, y el primer año se colocó M5 cada 15 días y cada mes por el tema del cancro, no solo al follaje en general, sino cada vez que le hacía despunte o cada vez que podaba. También, hoy en día está colocando solo M, pero se partió el primer año con M5. Ya llevamos 4 años trabajando con él, 4 a 5 años creo, y esta es una foto más reciente. También vimos cómo el follaje pues está mucho más homogéneo, es un follaje más verde, más vigoroso, y en sus raíces que vimos en los rizotrones vemos raíces que claramente no tienen evidencia de nematodos, y sí logramos ver, ustedes a lo mejor no alcanzan a ver, pero se veían, se empezaban a ver macroorganismos, cosa que no tenían, lombricitas y macroorganismos. Y estas ya son fotos de este año, estos son el desarrollo del cultivo, muy parejo, todo muy verde. Él decía que parecía una fábrica porque no había plantas grandes ni chicas, sino era un cultivo muy parejo y muy vigoroso. En cuanto al cancro, no volvió a tener ninguna muerte de una planta por cancro. Desde el primer año, nunca más se le murió una planta, así que él recuperó el 50% de producción que estaba perdiendo. También, si pueden ver, sus raíces muy similares a las anteriores, son raíces muy firmes, muy gruesas, muy saludables. Así que, bueno, obtuvo también una mejora a la producción increíble, porque antes de lo que él cultivaba tenía un 60 a un 70% de tomates comerciales, y hoy día obtiene el 95% de esos tomates son comerciales. Además, cada racimo que tiene 7 frutos, él debe ralear y dejar solo 4, así que tiene de dónde elegir. Y tiene mayor calibre, dice que es muy parejo y que el tomate es muy brillante. Y esto porque tiene una mayor absorción de calcio. También aumentó mucho la rentabilidad porque hoy día él cero químicos, no utiliza químicos para control de nada. Solo no puede ser ecológico porque, o sea, él vende los tomates como un producto ecológico, que obviamente le da mayor valor agregado. No puede ser orgánico porque su fertilización tiene químicos, pero no utiliza ningún químico para el control fitosanitario. Hoy en día está plantando una nueva variedad que también dice que es realmente espectacular el tamaño y la calidad de la fruta que está obteniendo. Esto es de este año. También tengo su testimonio, que es bien interesante. Hola, mi nombre es Eduardo Atala, soy agricultor de la zona de Pichidegua, profesión soy ingeniero agrónomo y me dedico al cultivo de tomates durante los últimos 13 años. El cultivo que hago es una variedad que se llama alamina, es una planta que la injertamos sobre un patrón que se llama protector, el cual nos otorga mayores resistencia a las enfermedades y plagas del suelo. Este cultivo se realiza en un sistema que se llama casa sombra. Es una malla que se pone sobre el cultivo, una malla antiáfido, para evitar el golpe de sol. El principal problema que tenemos aquí es el cancro bacteriano. También tenemos un problema de nematodos, pero los nematodos los hemos ido controlando, o sea, los mantenemos a raya. Pero el cancro bacteriano hace un problema serio, pero muy serio. Durante 13 años hemos tenido cancro bacteriano. Y he trabajado con muchos productos, fumigantes de suelo, productos al foliaje,
antibióticos, y el cancro bacteriano nos ha afectado enormemente, a nivel de 50% de la producción. Mediante conversión en inversiones, primera dosis de... Una vez que llegaron las plantas, se sumergen en una solución de M1 de manera de inocularla. Entonces, una vez inoculadas las plantas, se hace la plantación. Y 15 días antes de la plantación, se hizo la primera dosis de M1, 80 litros por hectárea de M1 activado. Y posteriormente hemos ido echando al suelo una vez al mes. Este mismo producto se ha usado en el follaje. Cada 15 días se hacen aplicaciones foliares de M1 a la dosis del 3%. Posteriormente de la plantación, cuando se hacen los despuntes, podas, se fue aplicando M1 al follaje. ¿Qué hemos visto con esto? Hemos visto que primera vez que no tenemos enfermedades foliares, no tenemos cancro, los nematos se mantienen absolutamente bajo control. Tenemos un rizotron donde vamos estudiando las raíces, y hemos visto que la planta está impecable. Hemos visto un cultivo más homogéneo, los calibres de la fruta han sido más parejos, y lo más importante, que no hay pérdida de planta. También es un cultivo más vigoroso, si tú quieres. Lo otro importante es que estamos vendiendo los tomates como producto ecológico, de manera que, como no se han utilizado agroquímicos, el producto toma un mayor valor agregado. No se usa insecticida, y como tampoco hicimos fumigación química, no hemos usado productos químicos, tampoco hemos usado antibióticos, nada, solamente M1, y que además tiene la ventaja que controla los nematos, así que no ha sido un producto completo. La parte económica es muy importante, incluso yo creo que el utilizar este producto me ha salido más barato, o sea, además con un menor costo de control de plagas y enfermedades. En cuanto a la producción, yo creo que la planta está produciendo lo mismo que antes, tal vez un poco de mejor color y mejor tamaño, pero lo que sí es importante es que yo creo que tengo el 50% más de planta, y eso sí que incide enormemente en la producción. La fruta este año tiene un brillo distinto, tiene más brillo, tiene mucho más brillo. ¿Y por qué se produce eso? Yo creo que es un tema radicular, o sea, que cuando las raíces andan bien, la planta anda mucho mejor. Y yo creo que el brillo, que para nosotros los productores es muy importante, se debe a que las raíces andan muy bien, y el calcio puede ser absorbido de mayor forma. Sin embargo, ahora ha sido excepcional. De hecho, los compradores me dicen, oye, qué fruta más brillante. O sea, ellos quieren una fruta brillante. Lo más nos impresionó a todos los que trabajamos en esta empresa es la homogeneidad de las plantas. O sea, siempre teníamos plantas así, chicas, malas, flacas, gordas. Ahora, todas las plantas iguales. La homogeneidad fue impresionante. Y eso se ve ahora en la cosecha, toda la fruta pareja, la fruta muy buena. Ahora, la cantidad de fruta de este año es impresionante, o sea, nunca habíamos tenido esta cantidad de fruta. Primera vez también que tenemos que ralear, nunca habíamos raleado. Los racimos dan 6, 7 frutos y tenemos que dejarlos con 4, entonces ha habido que, y podemos elegir, o sea, una ventaja. Yo estoy feliz con el producto, estoy muy contento. La verdad que lo usé no con mucha fe, porque no entendía que un producto que dan ganas de tomarlo pueda bien.
Bueno, con él, esta es una entrevista que se realizó el primer año, por eso dice 13 años, hoy día ya lleva 17 años. No tuvimos testigo porque a las pocas semanas que se empezó a colocar el EM, empezó a ver los resultados tan fantásticos que decidió ponerle a las 5, son como 5 o 6 hectáreas. Así que no tuvimos testigo por esto, pero se ven a la vista los resultados, la calidad de las plantas, de las frutas, etcétera. Así que bueno, muchas gracias. Eran los dos casos que iba a presentar.